Una jornada, la de hoy, marcada por esa celebración en París de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de verano, ese apellido hay que señalarlo, una cita que este año tendrá 10.500 atletas representando a 32 deportes en 35 sedes. España estará muy pendiente de sus 382 participantes, Aragón de sus 9 deportistas que participan en remo, hockey hierba, fútbol femenino, natación, gimnasia rítmica, bádminton y baloncesto. Ayer, antes de la inauguración oficial, lo apuntábamos antes, la selección femenina de fútbol con la aragonesa Salma Parayuelo ya venció por 2-1 a Japón. Volvemos a saludar de nuevo a Javier Cebolla, compañero de Aragón Deporte. Buenos días de nuevo. Hola Esperanza, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y qué esperáis para los compañeros de deportes estos días? Entiendo que esperados, especiales, una cita más que señalada, ¿no? Pues sí, es todo el verano estar pendiente de que llegue esta fecha. A partir de hoy, bueno, nosotros siguiéndola prácticamente desde ayer, porque ayer jugaba Salma Parayuelo, así que estamos pendientes ya de todo lo que hagan los aragoneses. Te tengo que corregir, no son 9, son 10, porque con Bélgica, en atletismo, en relevos, tenemos a un chico de Javier de Bielsa, que lleva desde muy pequeñito en Bélgica, pero es aragonés como el que más. De hecho, esta veranea Javier de Bielsa, se llama Cristian Iguacel. Apúntatelo porque también seguramente es el que se te ha pasado de todos los que tenías por ahí, así que son 10 los que están, y que estaremos pendientes de lo que hagan todos ellos, porque además pocas veces hemos visto a 10 aragoneses en los Juegos Olímpicos, por desgracia. En los últimos de Tokio creo que fueron 5 los que llegaron a estar, así que duplicamos cifras. Siempre es bueno que siga subiendo esa cifra y que estaremos pendientes de todos ellos desde mañana mismo, porque mañana ya tenemos también a Jaime Pradilla, que juega con la selección de baloncesto, a Luis Domínguez, que debuta en natación, y a partir del domingo pues ya empiezan los deportes de equipo, sobre todo para ver, por ejemplo, a Inés Bergua, a Alba Bautista y al propio Cristian Iguacel. Va a haber que esperar a agosto, porque son competiciones de gimnasia y de atletismo, y hasta el mes de agosto no dan comienzo. Qué bueno que vengan los compañeros de deportes para dar los datos fieles y reales, que no se nos escape nada. No sé si preguntarte por expectativas de lo que vayan a hacer, ya no los españoles también, pero nuestros aragoneses, ¿qué esperamos de su participación en los Juegos? Pues mira, me lo he apuntado por aquí porque es algo que venimos desgranando las últimas semanas en Aragón Deporte, ver un poco las opciones que tienen todos. A ver, Luis Domínguez debuta en estos Juegos Olímpicos, es muy complicado que pueda hacer medalla en sus primeros Juegos Olímpicos. De momento, pues vivir la experiencia y ganar esa experiencia en esta competición. Las aragoneses y aragonesas que sí que tienen opciones de ganar medalla, por ejemplo, Esther Briz en remo tiene muchas posibilidades de medalla. Este domingo empieza a competir la remera aragonesa. Salma Parayuelo, actual campeona del mundo con España, tiene muchas opciones de lograr el oro, aunque ayer sufrieron y de lo lindo para superar a Japón. Tenemos a Begoña García, que siempre está rondando el 6º, 7º puesto en hockey hierba con España. Cuesta dar el salto al equipo español en ese aspecto. Hay Jaime Pradilla en baloncesto. España no parte como favorita, pero en baloncesto nunca parte como favorita y siempre acaba llegando a las semifinales o a la final. Que reciente tenemos la Eurocopa, que tampoco íbamos como favoritos. Eso es. Y sobre todo también, por ejemplo, en gimnasia, Inés Bergua sí que la destacaría, porque viene de ser oro con el equipo, compite en equipo, viene de ser oro en la Copa del Mundo, así que es una de las claras candidatas, ya no solo a medalla, sino al oro. Y Alba Bautista veremos, porque compite en individual, también en gimnasia, y viene en la última Copa del Mundo viene rozando 4º puestos, 5º puestos, o sea que estará ahí peleando también esa medalla, por lo menos de bronce. Y el propio Cristian Iguacel con Bélgica, estaremos muy pendientes, celebraremos la victoria como si fuera nuestra, a pesar de que lo haga aunque no nos sumen el medallero. Eso es, a pesar de que lo haga con Bélgica, porque fue oro en el último mundial de pista cubierta, así que estaremos de Glasgow, así que pinta que puede estar ahí en los relevos, tanto en masculino como en mixtos. Y por último, Víctor Lapeña, seleccionador de Canadá, de baloncesto femenino, que también viene siendo semifinalista, cuarto finalista con Canadá. Ahí nosotros vamos con España, que por cierto está Mariana Ortiz, que no es aragonesa, pero juega en el Casa de Monzaragoza. Y bueno, animaremos a España, pero si no, estaremos también pendientes de Víctor Lapeña. Me gusta esto de que seguimos a los aragoneses, a los oficiales de nacimiento y a los de adopción también. Sí. Importantísimo. Sí. Bueno, a Mariona se le considera ya una aragonesa más. Pues Javier Cebolla, gracias por ayudarnos a hacer este completo repaso. Además, te tienes que ir volando a la ciudad deportiva porque hay entrenamiento del Real Zaragoza, ¿verdad? Sí, con novedades seguramente, porque el mercado de fichajes del Real Zaragoza luego lo contaremos, pero viene muy movidito y seguro que anuncian algo pronto. Venga, pues a partir de las 9 en el boleto y a 1:30 te tenemos de nuevo por aquí. Javier, gracias. Hasta luego. Bueno, pues en un día como hoy, con los ojos puestos en París, lo que hemos querido
querido hacer desde aquí, desde los estudios de Aragón Radio, es invitar a 2 aragoneses exolímpicos. Por un lado, se sienta ya aquí con nosotros José María Esteban Celorrio, nacido en Lérida, pero siempre vinculado a Aragón, otro aragonés de adopción, aquí reside desde hace años. José María, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, estupendamente. Para presentarte a nuestros oyentes, participó en 2 Juegos Olímpicos, en las ediciones del 72 en Múnich, en la del 76 en Montreal, y allí logró una medalla de plata. Luego le siguieron más podiums en 2 campeonatos mundiales de piragüismo. Esa medalla, esa de plata, ¿dónde se guarda? Hombre, pues en un sitio privilegiado de la casa, como tiene que ser. Desde luego que sí, no puede ser de otra manera. Vamos a sumar a la conversación, si te parece, José María, a otro exolímpico, a Javier Moracho, que de Monzón ha participado hasta 3 veces en unas Olimpiadas. Ha sido considerado el mejor vallista español de todos los tiempos, especializado en 110 metros vallas, tiene 8 títulos de campeón de España y otros 8 en 60 metros. Fue olímpico en Moscú en el año 80, en Los Ángeles en el 84 y en Seúl en el 88. En 1985 logró medalla de plata en un mundial precisamente en París. Javier Moracho, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Me apetece que os saludéis porque creo que no habéis coincidido nunca en unos Juegos Olímpicos, pero sí que os une, pues bueno, esta experiencia y alguna que otra cosa más. Pues sí, la verdad es que yo he tenido una relación posterior a la vida deportiva con Javier y estoy encantado, como no puede ser de otra manera, de que coincidir con él aquí en estos micrófonos. Buenos días, Javier. Sí. Hola, buenos días a todos los aragoneses y a ti especialmente, Esteban. Efectivamente, y además nos hemos visto en muchos actos por nuestra tierra, por Aragón. Uh-huh. Empiezo por ti, José María. Os pregunto a los dos, pero empiezo por ti. En un día como el de hoy, esa expectación del arranque de los Juegos Olímpicos, ¿cómo lo vive un exolímpico? ¿Con qué ojos, con qué sensaciones lo vivís vosotros? Pues hombre, fundamentalmente es un recuerdo lo que tiene. O sea, el salir al estadio en el desfile representando a tu país, pues es un hecho único y que te marca de por vida. Yo creo que es la aspiración de cualquier deportista de cualquier deporte. Y la verdad es que lo que a mí por lo menos lo que me representa es unos gratos y maravillosos recuerdos de una época del deporte que era pues yo creo que es de las más bonitas y de las que más me ha enseñado en la vida. Javier. Sí, efectivamente, como dice Celorrio, es el desfile de los Juegos Olímpicos, es una sensación que te queda para toda la vida y ahí es donde empiezas a hacer las primeras fotografías, ¿verdad, Celorrio? Exacto. Donde ya te ves. Hay una interrelación muy buena con todos los deportes, porque normalmente cada uno tenemos nuestros campeonatos del mundo y eso, pero en los Juegos Olímpicos es donde coincidimos todos y ahí todos somos iguales, la misma villa, las mismas habitaciones, en los comedores, etcétera. Y el saltar al estadio a hacer ahí esa ceremonia de inauguración es inolvidable. Sí, pero yo lo que sí creo que coincidiremos es que una de las cosas más bonitas que tienen los Juegos Olímpicos es la convivencia en la Villa Olímpica, en la cual pues yo diría que nos igualamos, es un poco como la antigua Mili, nos igualamos un poco todos los deportistas, allí convives con el maravilloso halterófilo, con el jugador de baloncesto, y con todos los mejores de cada deporte y que estás, digamos, a la misma altura. En otras ocasiones los deportes mayoritarios sí que tienen una prevalencia, pero en los Juegos Olímpicos yo creo que nos igualamos todos, prácticamente somos iguales y eso es una vivencia muy bonita porque todo el mundo comparte experiencias. Me gustaría preguntaros, hemos dicho, nos contaba nuestro compañero de deportes, Javier Cebolla, que se ha duplicado la participación de deportistas aragoneses, es una gran noticia. No sé si tenéis la sensación o la certeza, porque conocéis bien qué es esto, si antes era más difícil llegar a este nivel deportivo, si es más difícil ahora, si el nivel es parecido por las circunstancias de los deportistas, por las ayudas que se tienen. Javier, voy contigo. Bueno, yo creo que es bueno, esa cifra que habéis dado antes, Javier Cebolla, de que hay más aragoneses en el equipo, esos 10, es muy bueno para el deporte aragonés, porque demuestra que el deporte aragonés ha subido. A nivel de participación, los 10.500 deportistas que van a participar, más o menos está
está en la mayoría de los últimos juegos por ahí, o sea que no es que haya aumentado la participación, porque es uno de los problemas que hay, el alojamiento y todo, porque luego están los entrenadores, los directivos, etcétera, ¿no? Y entonces que Aragón haya subido, pues es un hecho significativo muy importante. Bueno, yo lo que creo es que es muy bueno y dice mucho también, yo creo que del deporte aragonés, el que haya aumentado esta participación. Y a mí sí que me gustaría destacar que no solamente es que haya subido, sino que haya expectativas de medallas en los deportistas aragoneses, pues para mí dice mucho. O sea, la verdad es que necesitamos seguir trabajando mucho para el desarrollo del deporte de alta competición. O sea, lo que es una evidencia es que en España ya todo el mundo hace deporte, o casi todo el mundo hace deporte, pero a mí me gustaría, pues gráficamente decir que ahora todo el mundo toca el tambor, pero ahora lo que nos hace falta es buenos concertistas de violín o pianistas, que nos hace falta, que serían los verdaderos magníficos del deporte. Javier, no sé si quieres apuntar algo. Bueno, sí, eso es importantísimo, pero y sobre todo se ha aumentado mucho el nivel también en instalaciones y facilidades para los deportistas. Yo en mi época me tuve que ir a Barcelona porque no tenía las instalaciones apropiadas en Monzón, no teníamos pista de material sintético, etcétera, y ahora todo esto ya la gente nos teníamos que ir a la residencia Blume. Entonces, creo que Celorrio también estuvo en la Blume de Madrid, ¿no? Un tiempo. Sí. Por eso. Habíamos hablado alguna vez de eso, nuestra vida en la Blume, y actualmente pues ya puedes seguir en tus núcleos de vida normal y poder desarrollar la élite en los diferentes deportes. Hombre, yo creo que, siguiendo un poco con tu exposición, yo creo que ahora es más fácil y sobre todo a la vista está que la vida deportiva de todos los deportistas se alarga porque hay mucha más comprensión. Cuando tú empezaste o yo empecé mucho antes que tú, pues prácticamente éramos unos chalados que nos gustaban los románticos del deporte. Me gustaría que me ayudaseis a explicar, documentándome, ¿no? Para poder charlar con vosotros. No está uno acostumbrado a hablar con deportistas de élite, por lo que cuesta llegar hasta ese punto para llegar a ser concertistas y no solo tocar el tambor que nos decía ahora José María. El reparto de las ayudas a deportistas olímpicos, si no me equivoco, se reparte teniendo en cuenta sobre todo como prioridad las federaciones con más opciones de tener medallas. Y lo digo teniendo a un atleta escuchándonos y a un experto en piragüismo, un profesional en piragüismo. ¿Esto es así? Y me gustaría saber si es así, ¿qué implica para vosotros? Bueno, yo creo que ha habido un antes y un después de los Juegos Olímpicos, porque antes no había ningún sistema deportivo y yo creo que para Barcelona 92 se instauró un sistema deportivo en el cual ya pues había las ayudas estas del Comité Olímpico Español y por lo tanto pues la gente se ha profesionalizado más a raíz de aquello. Entonces ahora es más fácil, digamos, el poder llegar, el poder tener la constancia, la tranquilidad en definitiva de poder dedicar exclusivamente al deporte, aunque sí que es verdad que también es verdad que antes lo tenías que dejar todo por el deporte o prácticamente todo. Ahora ya es mucho más fácil compaginar incluso estudios o trabajo con el deporte. Es más fácil que entonces, pero y ahora voy con Javier. ¿Es suficiente ese apoyo que se recibe? Bueno, a ver, siempre contra más apoyo se pueda recibir, mejor. De hecho, como ha dicho Celorrio, en Barcelona hubo un antes y un después. Ahí muchas empresas patrocinaron el deporte español de cara a esos Juegos Olímpicos y pasamos de 7 a 22 medallas olímpicas. Pero sí que es verdad que ahora cuesta un poquito más, no sé si por la crisis o por qué, pero últimamente las ayudas económicas habían bajado un poco, pero sí que a nivel de instalaciones y etcétera, de poder competir con los demás en igualdad, pues eso ya ha mejorado y se ha igualado. Como dice Celorrio, antes éramos unos románticos del deporte y teníamos que hacer unos sacrificios mucho mayores, ahora hay muchas más facilidades. Uh-huh. Sobre las instalaciones, sí, querías decir, José María. Sí, bueno, yo lo que sí es verdad, coincido también con Javier, es que ahora, digamos que
con todo el avance de la tecnología, que yo creo que ha influenciado mucho en el deporte. En un deporte, permíteme la licencia, Javier, en un deporte tan técnico como es el piragüismo, en el que interviene una pala, una piragua y todo esto, pues la verdad es que todo el avance de las tecnologías ha permitido la mejora muy sustancial de todo el rendimiento deportivo. Yo creo que esto es una de las cosas que es importante y que por supuesto la colaboración con los técnicos y con los medios técnicos e informáticos, yo creo que ha sido un salto importante en el deporte. No quiero dejar de comentar con vosotros, como conocedores de lo que es vivir ese sueño olímpico, una de las imágenes, no sé si decir más curiosas o que se ha hecho viral en los últimos días, y son esas camas con somieres de cartón, que primero parecía o se hablaba de una polémica por los malos materiales, luego desde la organización explicaban que se trata de un compromiso con la sostenibilidad del Comité Olímpico. ¿Qué os ha parecido esto a vosotros, José María? Hombre, pues a mí me parece un poco una locura, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como deportistas lo que pedimos es, lo que yo pedía en mi época, que ahora ya soy un poco mayorcito, lo que pedía era estar cómodo. O sea, en los Juegos Olímpicos tienes que estar muy centrado en lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer. No te puedes despistar. Si duermes mal, te despistas. O si tienes cualquier problema, por pequeño que sea, pues te despistas. Yo siempre digo que para conseguir una medalla tienes que estar entre los 5 primeros y tener un poquito de suerte también, porque es el secreto. Todos los campeonatos se dirimen en milésimas de segundo. Estamos ya hablando de unas exigencias terribles. Entonces, esta es la realidad, que hoy día las exigencias están potentes que ya tenemos que estar pensando en hasta el último detalle. Lo idóneo y lo óptimo. ¿Qué te han parecido a ti, Javier? Sí, efectivamente. Como dice Cerro, la comida y el descanso es fundamental, porque además no hay que olvidar que en los Juegos Olímpicos, cuando estás ya en la vía olímpica, te estás viendo con tus contrincantes, estás viendo la prueba cada vez más cerca y los nervios y la presión aumenta, y eso hace que a veces incluso muchos deportistas, no era mi caso, que dormía muy bien, pero hay algunos que empiezan a tener insomnio y te los empiezas a encontrar por ahí a altas horas que no pueden ni dormir, ¿no? Otro de los problemas que yo veo que está viendo en los Juegos Olímpicos y que yo lo sufrí fue las celebraciones después de los éxitos, ¿no? O sea, yo recuerdo que tenía la final olímpica en los Juegos Olímpicos de Moscú al día siguiente, y ese día anterior había sacado medalla de plata los de hockey españoles. Bueno, pues para ellos era la gran fiesta y para ellos ya habían terminado los Juegos Olímpicos, pero yo tenía la final al día siguiente, ¿no? Y tuve que salir varias veces a pedirles, por favor, que lo celebrasen en otro sitio, ¿no? Sí. Ese es un problema que está habiendo en todos los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque ahí nos juntamos todos y cada uno lleva su programa y lleva su vida, ¿no? Diferente, y por eso el descanso, las camas y tal es importantísimo. Es importantísimo. Termino porque ya nos estamos yendo de hora, pero no quiero acabar sin pediros, no sé si un mensaje para esos aragoneses, unas expectativas de lo que puede pasar en estos Juegos en París. José María, mensaje y expectativas, porra. Bueno, yo lo primero es pues animar y decirle a todos los deportistas aragoneses que tienen que lucharlo a tope para sacar esa medalla, que pueden hacerlo, y sobre todo expectativas. Pues hombre, yo creo que al menos un par de medallas sí que nos podemos traer. Venga, Javier, ¿también tan optimista? Sí, yo creo que sí, que un par de medallas España están ahí. Luego, en la alta competición, las diferencias son mínimas, y una centésima de segundo, un centímetro puede hacer cambiar una medalla o no, ¿no? Pero sí, las expectativas podrían ser de 2, y si fuese todo muy bien, hasta 3 medallas. Venga, pues con esa porra nos quedamos. José María, Esteban Celorrio, Javier Moracho, gracias por habernos acompañado y que disfrutéis mucho de estos Juegos, aunque sea desde la distancia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias y buenos días. 8:36, enseguida abrimos el tiempo de tertulia en este Buenos Días de viernes 26 de julio. Vive Latino 2024. Hombres G, Mikel Izal, Bomba Estéreo, Los Planetas, SFDK
y muchos más. Gastronomía, zonas de ocio y descanso. 24 horas de música y 3 escenarios en el Espacio Expo, el recinto más espectacular de la ciudad. Despide el verano el 6 y 7 de septiembre en el Festival Iberoamericano de Cultura Musical más importante del mundo. Vive Latino. En marcha. Disfruta este verano de una montaña segura. Planifica la excursión, equipa tu mochila y actúa con prudencia. Consulta la meteorología, no olvides un mapa para orientarte y guarda fuerzas para el regreso. Por una montaña segura. Gobierno de Aragón. Las tardes del verano en Aragón Radio. La mejor música en el tardeo. De 3 a 5 y media de la tarde con Rafa Moyano. Canciones que os hagan felices, así que seguimos esperando. Y toda la actualidad en No Llegues Tarde. De 5 y media a 8 de la tarde con Lorenzo Río. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Estamos empezando un día más. Hoy las tardes del verano, pásalas con nosotros. Aragón Radio, la radio que cree en ti. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. Tiempo de tertulia de viernes, hoy con María López en los estudios de la radio. María, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. También nos acompaña ya Óscar Civieta. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Qué morenos estáis los dos, no sé si tanto como Carlos Dávila. Carlos, buenos días. No, buenos días. El moreno no es mi especialidad, precisamente. Se les nota aquí a los compis de los estudios el verano. Hoy también pidiendo la participación, como siempre, de los oyentes, además en ese tiempo a la carta, Inara. Qué bonita la entrevista, la conversación que hemos escuchado ahora con los dos exolímpicos. Por eso les preguntamos hoy a los oyentes. Sí, seguramente no sé cuánto tiempo pasará que se sienten en estos estudios pues alguno de estos nombres, ¿no? Para recordar lo que fue París. Esther Briz en remo, Begoña García en hockey hierba, Salma Parayuelo en fútbol, Luis Domínguez en natación, Inés Berguay, Alba Bautista en gimnasia rítmica, Pablo Avian en badminton, Jaime Pradilla en baloncesto y bajo bandera belga, pero como barbastrense, Cristian Iguacel en atletismo. De todos ellos vamos a estar muy pendientes en estos Juegos Olímpicos. Son los aragoneses que están ya en París. Y yo os pregunto, ¿no? ¿Sois adictos, ¿no? a las competiciones de los Juegos Olímpicos, tanto en verano como en invierno? ¿Os gustan más las de verano, más las de invierno? ¿Sois seguidores especialmente de alguno de los muchísimos deportes olímpicos que vamos a ver estos días a través de la pantalla? Si quieres mandar algún mensaje a estos aragoneses que están camino de París, 608 578 412. Cuéntanos lo que tú quieras y nosotros te leemos, te escuchamos a partir de menos de una horita. Eso es, recopilamos esos mensajes y repasamos. No sé vosotros si tenéis especial ilusión, emoción. Los parisinos nos contaba Mavi Doñate el otro día que no están especialmente emocionados, sobre todo por todo el revuelo que son las obras para construir la infraestructura de los Juegos Olímpicos. María, en tu caso, aficionada, ¿algún nombre en especial que vayas a seguir? Bueno, a ver, yo creo que lo hablábamos antes, ¿no? Que en Juegos Olímpicos todo el mundo seguimos todo. Yo habitualmente siempre sigo el fútbol, o sea, con Juegos Olímpicos o sin ellos. Juegos, ¿no? Más la segunda división que la primera. Espero dentro de poco volver a seguir la primera división. Pero bueno, y aparte de todos los demás sí que también seguiré con intensidad el golf y a ver qué pasa con Jon Rahm. Seguiremos. Óscar, ¿en tu caso? Yo soy muy aficionado al deporte y también lo comentaba con María fuera de micrófono, ¿no? Que hace años, cuando tenía menos obligaciones personales y familiares y profesionales, me lo veía todo, y cuando era en un país en el que las horas en España eran pues que era por la noche, me levantaba por la noche y lo veía y dormía muy poco durante los Juegos Olímpicos. Ahora un poquito menos, pero aún así soy muy aficionado. Me gustan mucho sobre todo los deportes de equipo, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey, etcétera. Son todo deportes que suelo seguir. Y luego pasa algo que yo creo que le pasa a mucha gente, y es que veo deportes que normalmente no veo nunca. Es decir, yo no suelo ver tiro con arco ni taekwondo, pero en los Juegos Olímpicos pues lo veo. Pero son juegos que luego los ves ahí y engancha. Carlos, ¿en tu caso? Claro, es que yo iba a decir de entrada una cosa que me parece absolutamente universal. Es decir, los Juegos Olímpicos es el espectáculo mundial
al que todo el mundo está pendiente de él y que además sobrepasa cualquier tipo de antinomia, cualquier tipo de problema que haya entre unos y otros. Por tanto, la expectación es brutal. En mi caso concreto, yo soy fanático del baloncesto y por tanto estoy encantado de seguir la peripecia del equipo español, esta vez con muchas incógnitas, porque es un equipo que se está remodelando, con gente muy joven, como el caso de Pradilla, del aragonés Pradilla, gente que también tiene algunos años, pero lo más curioso y me parece que lo decía uno de vosotros hace un momento, de los Juegos Olímpicos, del seguimiento de los Juegos Olímpicos, es que te haces forofo de deportes que ni siquiera sabes que existen. Desde luego en algunos casos, desde luego, por ejemplo, de otros más conocidos, por ejemplo, el piragüismo, pero vamos, el tiro del arco, con arco yo no voy a ningún estadio o a ningún centro a ver un viernes por la tarde un campeonato de este estilo. Y sin embargo, si hay un español en estos días que termina, hasta que termine agosto, pues lo seguiré con un forofismo no igual que el del baloncesto, pero casi. Sí, esa es un planteamiento universal que digo que afecta a todos y curiosamente además con una rivalidad que se compensa solo si hay medallas. Por tanto, a ver si tanto con el caso de en el caso de Aragón como en el caso de España entera sobrepasamos las expectativas. Pero no solo pasa con los deportes, que según las expectativas o cómo lleguen a las finales los distintos deportistas van a pasar a ser un miembro más de nuestras familias, en el que todo el mundo los comentará allí, son nombres, es la visibilidad que da unos Juegos Olímpicos, claro. Desde luego que sí, yo vengo a confesar Pablo Avian Bilbilitano, el bádminton en mi casa se va a seguir, yo creo que un poco, pero bueno, seguiremos de cerca los Juegos Olímpicos, que son síntoma de que estamos en verano y de que poco a poco va cerrando el curso en muchos aspectos. Ayer, en concreto, en las Cortes de Aragón, comparecencia del presidente Jorge Azcón, que dijo quiere agotar la legislatura gobernando en solitario. El presidente compareció ayer para dar explicaciones sobre la situación del gobierno tras la salida de Vox, explicaciones que, primer titular a la izquierda, no convencen. Vamos a escuchar a Maite Pérez, Partido Socialista, Jorge Azcón, presidente Partido Popular. No tenemos esos sonidos, no podemos escucharlos, ya decimos, esas explicaciones de momento no convencen. Lo que sí escuchábamos, ahora sí, es ese cruce de declaraciones entre ambos en las Cortes. ¿Puede usted seguir viviendo en esa especie de ilusionismo, de espejismo, de realidad paralela? Porque usted, señor Azcón, como presidente, como líder del Partido Popular, es el único responsable de abocar al precipicio la estabilidad de esta comunidad autónoma. El proyecto iniciado hace un año por el Partido Popular no solamente sigue adelante, sino que se refuerza. Y se refuerza para construir un territorio más pujante y que genere más oportunidades para todos los aragoneses. Y para que el gobierno siga adelante como quiere Azcón, Vox va a seguir siendo determinante. Así explicaba Alejandro Nolasco, ex vicepresidente, nuevo portavoz, cuál va a ser la senda de su oposición constructiva. Respete a los votantes de Vox y permita la impronta de Vox en los presupuestos y habrá techo de gasto y presupuestos. Si no respeta a los votantes de Vox, no habrá nuevo techo de gasto ni presupuestos. Sobre el resto de grupos, Chunta planteaba a Azcón que convoque elecciones anticipadas o se someta a una cuestión de confianza. Aragón Teruel Existe aseguraba que apoyará o rechazará los proyectos según sean positivos o no para los aragoneses. Podemos sostenía que los consejeros de Vox debieron ser cesados mucho antes. Izquierda Unida criticaba también los postulados de Vox y remarcaba el hecho de que el gobierno quede en minoría. En cuanto al PAR, que está en segundos niveles del gobierno, decía que seguirá apoyando la estabilidad. Esto es lo que se dijo ayer en las Cortes. Nos decía el compañero Iván Trigo, que estaba ayer aquí sentado con nosotros, habrá que estar pendiente de las palabras y de las caras, de los rostros de los partidos, de los representantes de los partidos en esa sesión. Abro ahora el debate, el análisis. ¿Cómo visteis, escuchasteis vosotros esta sesión? Óscar, empiezo contigo. Cuando empezó la sesión, yo primero pensé que estábamos en el debate sobre el estado de la comunidad, porque Azcón se dedicó un buen rato a hablar de los, a su entender, logros del gobierno. Al final de su intervención parecía que estábamos en el Congreso de los Diputados, porque se habló de Pedro Sánchez, de Begoña, de Coldo, de Cataluña, etcétera. Y en el medio, un poquito, exactamente 2 minutos y 28 segundos, que me preocupé por cronometrarlo, fue lo que dedicó Jorge Azcón a hablar de la reforma del gobierno, que era
el núcleo o el motivo que le había llevado a esta comparecencia. Yo estoy bastante de acuerdo con algunas de las cosas que les dijeron desde la oposición que no es Vox y el PAR, evidentemente. Para empezar, creo que es una buena noticia que Vox no esté en el gobierno. Es decir, yo creo que un partido como Vox, con inclinaciones racistas, machistas, xenófobas, creo que es bueno que no esté en las instituciones. Me gustaría que no hubiera llegado nunca y fue el PP quien le abrió la puerta, y me gustaría que hubiera sido el PP quien le hubiera cerrado esa puerta o que no hubiera roto estos gobiernos de coalición, pero no ha sido así. Ahora el Partido Popular tiene una oportunidad para alejarse de Vox, para marcar distancia yéndose hacia el centro, o para seguir acercándose y seguir radicalizándose. Lo que se está viendo hasta ahora por la defensa que hace, por ejemplo, el Partido Popular, no solo en Aragón, sino en otras comunidades en las que también ha habido una ruptura con Vox, que es en todas en las que gobernaban juntos, es una defensa de algunas medidas que en principio eran las que más llevaban la impronta de Vox, por ejemplo, la derogación de esas leyes de memoria democrática. Es decir, parece que el Partido Popular va a seguir con esa estrategia de irse más hacia la derecha, que si bien le está dando buenos resultados electorales, porque en las últimas citas electorales el PP ha tenido buenos resultados, no está consiguiendo su objetivo, que es fagocitar a Vox. De hecho, está fortaleciendo a Vox. Y ese es uno además de los motivos, creo que, por los que Vox ha roto estos gobiernos, porque ya lo comentábamos el otro día, es decir, la excusa de que porque Aragón tenga que acoger a 20 menores no acompañados sea la razón por la que Vox rompe los gobiernos, pues en fin, parece bastante banal, ¿no? Creo que hay algo más, y lo que hay es que Vox quiere diferenciarse hacia la derecha del Partido Popular, y más ahora que le ha salido un contrincante más a derecha todavía. Y respecto a los cambios de gobierno, que el presidente le dedicó poco tiempo, pues yo también le voy a dedicar poco. Creo que a Azcón le ha venido en el fondo bastante bien esto, porque no se ha limitado a hacer un cambio de nombres en el gobierno, sino que ha aprovechado para hacer cambios de mayor calado que parece que tenía ganas de hacer, ¿no? Y sobre todo me estoy refiriendo a la ex consejera de Educación, Claudia Pérez Fornés, que ahora le quitan la competencia en educación para quedarse con Universidad y Ciencia. Bueno, aunque haya recibido bastantes alabanzas durante su gestión, no parece que el Jorge Azcón estuviera demasiado contento con Claudia Pérez Fornés, y además le dijo Maite Pérez ayer que qué hubiera pasado si no hubiera sido diputada Claudia Pérez Fornés. Creo que apuntó bastante bien Maite Pérez, porque a lo mejor si no hubiera sido diputada ni siquiera se hubiera quedado con las competencias de ciencia y universidad. Carlos, voy contigo. Vamos a ver, yo creo, genéricamente, quiero decir una cosa. A mí me parece insólito desde un rechazo a los personal a los postulados de Vox. Me parece insólito que mucha gente haya comprado la especie de que la ultraizquierda puede gobernar, puede estar en los gobiernos y no tiene ningún tipo de reproche ideológico ni de reproche histórico, y sí la tiene Vox. Es decir, la ultraderecha y la ultraizquierda tienen solamente una característica común, que es el ultraísmo, y por tanto son rechazables desde mi punto de vista. Pero es asombroso, vuelvo a repetir, que en el gobierno de España parezca normal que esté un partido comunista con la historia que tiene en España, y sin embargo no parezca que puede estar un gobierno con el partido de Vox dentro, siempre y cuando que el partido de Vox se modere en sus muchos aspectos personales y políticos, de los que no voy a hablar. Pero a mí me parece que esta es una oportunidad, tanto para Azcón como para todos los gobiernos que han sido barrenados por Abascal y sus socios desde Vox. Es una oportunidad para hacer una política diferente a la que podían estar haciendo, ya sin el aerrojamiento, con el ahormado que tenían, teniendo a un Vox que no quieren. Lo decía hace un momentito el portavoz de Vox en las Cortes de Aragón. Pero vamos a ver, ¿qué es eso de respeto a Vox? ¿Qué es eso de respeto al electorado? Bueno, respeto al electorado a este de Vox y al de cualquier otro, faltaría más. Pero lo único que quiero decir es que normalmente el respeto que Vox alienta es el respeto a sus planteamientos. O queréis esto o me voy, como ha sucedido directamente en su ruptura de hace unos días. Por tanto, yo digo que es una estupenda oportunidad para que gobiernen solo y para que hagan sus políticas. Desde luego en Aragón, políticas que estaban antes mediatizadas por una presencia en el gobierno de un partido que desde luego tiene muy poco que ver, espero, con el Partido Popular. María. Hombre, yo creo que en parte también estaban intentando evitar que pasara casi lo que pasó con Ciudadanos, ¿no? Al final, en varias comunidades autónomas en la legislatura anterior estaban en conjunto, y la verdad es que muchísimas de las cosas que proponían como partido, al final, sí, quien presidía, quien cortaba cintas, quien salía en los discursos eran los del PP, pues son
proyectos que se han atribuido al PP y no a Ciudadanos, y yo creo que en parte les está pasando lo mismo. Ahora, es verdad que hay 4 líneas que se ve claramente que pueden ser de Vox y no del Partido Popular, pero al final en la mayoría de las acciones quienes salían eran las personas fuertes del Partido Popular, no solamente en Aragón, sino en el resto de comunidades autónomas, que la información que nos llega al resto de comunidades es la que podemos ver en los medios nacionales, que son noticias que realmente sobrepasan el territorio, ¿no? Si no, poco más conocemos de lo que sucede en el resto de los sitios si no lo vas a buscar de propio. Entonces yo creo que aquí efectivamente esta fue la gota, fue la excusa, el último punto, ¿no? La inmigración fue la excusa para poder romper estos gobiernos y para volver a tener una mayor visibilidad, pensando que puede haber quizás unas elecciones, porque al final no hay que pensar, bueno, ya lo sabemos, ¿no?, que aquí nada se mueve solamente en elecciones locales o autonómicas, sino que todo se mueve también en el entorno de las elecciones generales, y que quién sabe, tal y como está el gobierno nacional, pues a lo mejor el año que viene podríamos estar en esas vías, ¿no? Pero yo creo que simplemente ha tenido un punto más de buscar esa visibilidad que se estaba perdiendo. Y respecto al cambio de gobierno, que al final todos estamos hablando poco, pero es lo que en principio ocupaba ayer, pues está claramente visto que a quien se está haciendo fuerte es a Mar Vaquero, es una persona de total confianza del presidente del gobierno, y lo que se le ha dado es incluso más atribuciones a pesar de los cambios, con más direcciones generales a su cargo. Y bueno, pues veremos a ver cómo finaliza este tiempo y realmente si es la última reestructuración de gobierno que hay. Aunque sea alejarse un poco del caso concreto de Aragón, respecto a lo que decía Carlos, yo es que creo que ahora mismo no se puede hablar de que haya una extrema izquierda en las instituciones españolas, es decir... ¿Ah, no? Yo creo que decir... ¿Qué es lo que significa Yolanda Díaz? Voy a explicarme. Yo creo que decir que Sumar es extrema izquierda me parece que está bastante alejado de la realidad, por mucho que Yolanda Díaz venga del Partido Comunista que, por cierto, y esto ya es otro tema que se alargaría mucho, en España tiene bastante más bagaje democrático que el PP, por ejemplo, o que su predecesor, Alianza Popular, cuyos algunos de sus miembros votaron en contra de la Constitución española. Entonces, claro, es que hacer esa comparación de que los extremos se tocan y de que es lo mismo la extrema derecha que la extrema izquierda, o esta extrema derecha que una extrema izquierda, que ahora mismo, repito, para mí quiero que no están en las instituciones, pues me parece que es engañar un poco, porque no es lo mismo, porque además... o sea, con Sumar o con Podemos, por ejemplo, que estaba antes, ¿no? Tú puedes estar de acuerdo o no con las medidas que propongan, pero no son medidas que vayan en contra de los derechos humanos, que vayan en contra de los derechos de las personas. Lo que está haciendo Vox sí va en contra de eso. Me parece que hay que diferenciar bastante, por mucho que tú no puedes estar de acuerdo desde el punto de vista económico, ideológico, etcétera, con lo que pueda proponer Podemos, lo que pueda proponer ahora Sumar. Cierra Carlos muy breve y cambiamos de asunto. Carlos. No, solamente una matización. Desde luego, si queremos encontrar una tradición democrática en el Partido Comunista, nos tenemos que quedar en muy pocos aspectos de la historia. Por ejemplo, al comienzo de la transición y el papel de Carrillo, porque todo lo anterior fueron purgas, fueron unas situaciones y fueron unas actuaciones que no son precisamente para recordar. Fueron luchas contra la dictadura y cunetas. No, luchas contra la dictadura no fue. La dictadura, vamos a ver, esto históricamente es muy difícil a lo largo de esto. Nos quedamos con el debate en las Cortes. Cierra Carlos brevemente y así cambiamos yo no quiero hablar de este tema porque nos llevaría a una confrontación dialéctica que a lo mejor no es del caso. Lo único que quiero decir es que en el debate de las Cortes de ayer, lo que yo he podido seguir es que me pareció que a partir de ahora el presidente del gobierno aragonés va a estar, lo he dicho antes y lo repito ahora, mucho más cómodo que con el arrojamiento que le producía la presencia de Vox. -5 terminamos, y sobre todo porque queremos quedarnos en la actualidad, porque para ser un 26 de julio la verdad que hay muchos asuntos que comentar, y nos quedamos ahora hablando de un proyecto que es el del clúster del maestrazgo, un proyecto que contempla la construcción de 20 parques eólicos en esta parte de la provincia de Teruel y que está generando diferentes opiniones encontradas en el territorio y en el ámbito político. Ainara, vamos a explicar, porque merece la pena desarrollar y contar en qué consiste, qué es el clúster del maestrazgo, cuál es el proyecto. Proyecto energético, 20 parques eólicos significa levantar 125 aerogeneradores por un lado y 2 parques fotovoltaicos por el otro. ¿Dónde se va a desarrollar? Los molinos están distribuidos en términos como Mosqueruela, Fortanete, Cantavieja, la Iglesuela del Cid, Villarruengo, Tronchón y Mirambel, y las líneas de evacuación discurren también por localidades de Castellón, que son Portel de Morella, Cintorres y Morella, propiamente dicha. Y por cierto, los parques fotovoltaicos en Puerto Mingalvo, 2. ¿Quién está detrás de la construcción?
Lo ha impulsado Forestalia, lo adquirió después un fondo de inversiones danés, y en cuanto al clúster de la parte fotovoltaica, aquí sí, propiedad Forestalia, compañía que ha dado estos datos: 800 millones de euros de inversión y durante la fase de construcción 1.300 empleos. Y ahora sí, dicho esto, ¿por qué unos lo celebran y otros lo rechazan? La asociación Viento Alto, que aúna a casi todas las poblaciones implicadas, ve en la inversión algo positivo. Explican que es bueno para el territorio que está despoblado. Plantean la necesidad de reinvertir el dinero que procederá de los parques para crear riqueza. Los pueblos integrados en el proyecto recibirán 2,4 millones por los 80 molinos que tendrán en su territorio. Vamos a la parte en contra. 3 grupos políticos. Teruel Existe, que dice que las políticas verdes del gobierno central son especulativas y destrozan el medio rural. Sumar, que dentro del Consejo de Ministros se desmarcó al no estar conforme con el proyecto. Y Vox, que dice que el clúster, para ellos es algo que no es apropiado para el terreno, un ataque frontal contra la provincia de Teruel. Gracias, Ainara. Voy contigo, María. Un proyecto que ha despertado choque de opiniones, de valoraciones en el territorio y en la política. Sí, aquí, claro, estamos con lo que suele suceder siempre cuando hay algún proyecto de esta envergadura. Todos queremos energías renovables, o toda la sociedad en general quiere energías renovables, pero el problema es cuando me tocan a mí en la puerta de casa. ¿Cuál es el principal problema que tiene este tipo de inversiones? Pues que afectan sobre todo no solamente a la naturaleza en sí, sino al paisaje. Y estamos hablando de una zona que turísticamente se quiere desarrollar, sobre todo debido a su paisaje y a la tranquilidad que podía tener. Entonces choca muchísimo, pero es cierto que este tipo de inversiones se tienen que realizar en zonas que están poco pobladas y que pueden coger ya una vía de salida. Entonces el arreglo es difícil, porque si bien la parte que mejor rendimiento puede tener en la parte energética es la parte eólica, pero colocar 120 molinos en la zona del Maestrazgo pues sí que puede afectar muchísimo a lo que es el paisaje en sí, con lo que también conlleva el levantamiento de árboles en la situación climática que tenemos. Óscar. Este proyecto supone la instalación, decía María, de 125 aerogeneradores en 20 parques eólicos. Tiene un informe negativo de la Exdirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón, con el anterior gobierno, que era de Podemos y que se quedó en un cajón. Un informe negativo que dice que la zona donde se va a localizar la infraestructura, hay 3 zonas de especial conservación, hay una zona de especial protección para las aves, hay 109 vías pecuniarias y hay 75.000 cabezas de ovino y 11.000 de vacuno, si no me confundo. Hay un informe positivo, que sí que llegó al Ministerio de Transición Ecológica, del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, que minimiza, digamos, esos efectos que podía tener y de los que habla el informe de la Dirección General de Medio Natural, y que lo que viene a decir más o menos es que todo esto compensa por el desarrollo de la economía local y del empleo, que también es una pequeña falacia, y tenemos en esta comunidad bastantes muestras ya. Es decir, cuando se crean estos parques sí que se genera empleo, pero posteriormente el empleo que se queda es mínimo, prácticamente para mantenimiento. Y además hay un informe negativo de la Comunidad Valenciana, que además presentó un recurso contencioso porque la línea de evacuación llega hasta la comarca del Sports, que está en Castellón. Que con todo esto el gobierno haya autorizado este parque me parece alucinante, sinceramente. Y me parece increíble que el gobierno de Aragón anterior dejara en el cajón ese informe negativo, y me parece también increíble que el gobierno actual no haya hecho absolutamente nada, más en un lugar como el Maestrazgo, que es un geoparque mundial de la UNESCO, y en un lugar como Aragón, en el que tenemos, decía María, experiencia de sobra con las energías renovables, donde se ha hecho una apuesta brutal, pero también descontrolada. Una apuesta brutal para generar muchísima energía renovable para que otros se beneficien y no nosotros. Pues son las 9 de la mañana. Carlos, queda tu réplica. Vamos a actualizar la información y enseguida vamos contigo. Las 9 de la mañana. Tiempo ahora de actualizar la información. ¿Por dónde pasa la mañana? Ana Sánchez Borroy, buenos días de nuevo. Hola otra vez. Hoy miramos a París, que vive esta tarde la ceremonia de inauguración de sus Juegos Olímpicos. Será como siempre con el tradicional desfile de atletas, que esta vez va a ser especial. Recorrerá las aguas del río Sena con más de 200 embarcaciones. Entre los 8.000 atletas que irán a bordo estarán 10 aragoneses. Esta mañana aquí en Buenos Días Aragón hemos charlado con 2 exolímpicos, con el ballista Javier Moracho y con el
medallista José María Esteban Celorrio. Creen que lo que van a vivir hoy los deportistas es algo que no olvidarán jamás. El desfile de los Juegos Olímpicos es una sensación que te queda para toda la vida y ahí es donde empiezas a hacer las primeras fotografías. Y que estás, digamos, a la misma altura. En otras ocasiones los deportes mayoritarios sí que tienen una prevalencia, pero en los Juegos Olímpicos yo creo que nos igualamos todos. Por lo demás, acaba de publicar el Instituto Nacional de Estadística los datos de la encuesta de población activa del segundo trimestre de este año 2024. Estamos recibiendo los datos. En España, el mercado laboral sumó 434.700 ocupados en este segundo trimestre, principalmente empleados en el sector servicio, hasta alcanzar un máximo histórico que se sitúa en 21.684.700 trabajadores. El número de desempleados bajó, además, en 222.600 personas para dejar el total en 2.755.300. De esta manera, la tasa de paro se situó en el 11,27%, es un 1,02 menos que en el trimestre anterior, está ahora mismo en niveles de 2008. Estos serían los datos de España. En nuestra comunidad, en Aragón, el paro subió en este segundo trimestre en 1.900 personas. Es un 3,56% con respecto al trimestre anterior, hasta situar el número total de desempleados en nuestra comunidad en 55.800. La tasa de paro, la tasa de desempleo en Aragón se queda ahora mismo en el 8,25%. Es la cuarta más baja entre las comunidades autónomas, solo por detrás de Navarra, de Baleares y del País Vasco. Por lo demás, en Zaragoza, la regeneración del río Huerva sigue dando pasos. Esta mañana vamos a conocer más detalles de este proyecto. Guillermo Domingo. El consejero de Urbanismo, Víctor Serrano, va a presentar el proyecto de recuperación de las zonas verdes de la ribera de este río. Las obras están pendientes de licitarse estos días, con una inversión que llegará a los 10,5 millones de euros. La intención del gobierno municipal allí es reconvertir el río en un gran bulevar verde con espacios y pasarelas para pasear o hacer deporte, y las obras, según los cálculos que dio el propio consejero, arrancarían después de las fiestas del Pilar. Más proyectos. Hoy se presenta en Monzón el de rehabilitación de la nave azucarera como espacio polivalente para ferias y congresos. Huesca, Cristina Ibar. Buenos días. Esta iniciativa se había planteado en las últimas legislaturas y parece que por fin va a ser una realidad. El pasado mes de enero, el equipo de gobierno adjudicó el proyecto tras un concurso de ideas al equipo dirigido por Jorge Tárrago por un montante superior a los 174.000 euros, que cuenta con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. La reforma integral del inmueble servirá para que el espacio acoja ferias, congresos y eventos. Hoy a las 9:30 en el Parque de la Azucarera, el alcalde Isaac Claver y la concejala de Urbanismo Nuria Moreno darán a conocer los detalles. Y en Teruel, hoy conoceremos detalles también de las obras de humanización que se van a llevar a cabo en la avenida de Sagunto. Eva Lázaro. En la adecuación de este eje principal y transversal de la ciudad, el Ministerio de Transportes va a invertir 6.800.000 euros. El subdelegado del Gobierno en Teruel, Enrique Gómez, va a dar los detalles de unas obras que supondrán más espacio para peatones, con ampliación de aceras, carril bici y la reducción de un carril de circulación en cada sentido en el tramo del barrio del Ensanche. Está previsto que comiencen en agosto. A partir del día 5, una vez realizadas las obras, la avenida Sagunto, que es una travesía de la Nacional 223, se cederá al Ayuntamiento de Teruel. Sobre el incendio en la Sierra de Araguás, en estos momentos sabemos que están trabajando 3 brigadas terrestres y 3 autobombas del Gobierno de Aragón, y que si la evolución continúa siendo favorable, como en las últimas horas, la previsión ahora mismo es seguir retirando medios a lo largo del día de forma progresiva. Del resto del deporte buscamos la última hora del Real Zaragoza, la tenemos en la Ciudad Deportiva con Javier Cebolla. Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Donde hace apenas 20 minutos en esta ciudad deportiva ha comenzado el entrenamiento a las órdenes de Víctor Fernández. La principal novedad es que no están ni Michael Mesa ni Alejandro Francés. Hay que recordar que por el canterano zaragocista, ayer decíamos en Aragón Deporte que se ha llegado a un acuerdo entre Girona y Real Zaragoza para su traspaso. También se ultima el traspaso de Michael Mesa rumbo al Club Deportivo Tenerife. Por lo demás, otro jugador en la rampa de salida, Sinan Bakis, sí que sigue entrenando junto al resto de sus compañeros, y en el gimnasio tanto Gori como Bagdad, que arrastran molestias del último amistoso. Y nos queda el tiempo. Luismi Pérez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Empieza el viernes con bochorno y también con nubes en el este de Teruel, donde de hecho lloverá débilmente, cerca del Maestrazgo, del Matarraña, Andorra, Serra de Arcos, el Bajo Aragón, algunas gotas. Esta tarde alguna tormenta también en la Ibérica zaragozana, las más fuertes cerca del Moncayo,
y algún chubasco aparecerá en las cuencas mineras, en la Sierra de Albarracín o el Quiloca por una parte y por otra entre el Sobrarbe, el Alto Gállego y la Jacetania. Calor como ayer. Mañana todavía no subirá demasiado el mercurio respecto a hoy, pero sí el domingo, que llegaremos hasta los 40 grados cerca del Ebro. Y el fin de semana pocas tormentas, algunas el sábado por la tarde y noche más bien, en el oeste de Zaragoza. Buenos días, Aragón. 9:06 de la mañana, seguimos en tiempo de tertulia con Óscar Civieta, con María López y Carlos de Ávila, que se quedaba con el turno de palabra pendiente. Muy brevemente, si te parece, para valorar esas opiniones encontradas que llegan desde por parte del territorio y en el ámbito político sobre el clúster del maestrazgo, y así enseguida vamos a repasar los datos de la EPA. Carlos, que te quedabas pues muy con la brevemente, palabra porque en la boca. en el tema del clúster yo tengo muy poca información tecnológica y efectivamente entonces no puedo hacer un tipo de expresión en un otro sentido. Sí que digo que los inconvenientes de este tipo de cosas, este tipo de planteamientos, de estas invasiones eólicas que se está produciendo no solamente en Aragón, sino en toda España, tienen su parte positiva y su parte negativa. Muchas veces nos quejamos de que la España vaciada, la Aragón vaciada, no tenga proyectos de energéticos, proyectos industriales que efectivamente aminoren lo que es ese desastre de una España que no parece encontrar, o un Aragón que no parece encontrar un punto de arranque. Por tanto, ese es el tema que a mí me parece fundamental. Ahora bien, que este asunto tenga informes técnicos negativos o positivos, yo no puedo entrar ahí porque no soy técnico. Pues con esa valoración cerramos este asunto que dejábamos del anterior tiempo de tertulia y seguimos ahora ya sí valorando esos datos que acabamos de conocer hace unos instantes, datos de la EPA que nos dejan esos dos titulares que apuntábamos en el boletín. El mercado laboral sumó 434.000 ocupados en el segundo trimestre del año, alcanza así su máximo histórico con más de 21,6 millones de trabajadores. Aquí en Aragón el paro subió en el segundo trimestre en 1.900 personas, un 3,56% con respecto al trimestre anterior. Queremos conocer las valoraciones de estos datos y para ello a esta hora ya saludamos a María Jesús Lorente, presidenta de CEPIME Aragón. María Jesús Lorente, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy rápidos los datos, acaban de salir del horno. No sé si ya podemos hacer una valoración al respecto. Bueno, pues la valoración que hay que hacerla pues casi con pinzas, ¿no? Lo normal es lo que se ha producido. Quiero decir que el segundo trimestre del año, el segundo y el tercero son los trimestres más dulces para el empleo porque empieza la Semana Santa y terminamos con el Pilar, ¿no? Entonces es cuando mayor ocupación se produce, no solo en Aragón, sino por supuesto en el resto de España. Entonces, lógicamente los datos son los que han salido. Hemos bajado en número de desempleados, estamos en el 11,27 en conjunto en España y estábamos en el 12% y tenemos 21.680.000 afiliados, es decir, que es un buen dato. Si lo comparamos con el trimestre del año pasado, fue mejor el trimestre del año pasado. Ahora se han ocupado más de 420.000 personas y el año pasado fueron 624.000. Eso significa lo que ya muchos especialistas, muchos expertos en economía nos están diciendo de esa cierta desaceleración en el mercado, en el empleo, ¿no? Y bueno, dato bueno, 11,27, no hemos superado el 12%, que estábamos a punto de tocarlo en cuanto al porcentaje de desempleados, pero a mí hay un tema que me sigue preocupando y es el de los jóvenes. El de los jóvenes está en el casi el 27%, el 26,6% de desempleados. Es una de las tasas, si no la más alta, la segunda más alta de Europa. Y insisto, a nosotros con quien nos tenemos que comparar para que nuestras empresas sean competitivas es con nuestros afines, ¿no? con Europa, y los datos en conjunto pues nos dicen que todavía no son buenos datos. Pues María Jesús Lorente, un completo y rápido análisis. A partir de ahora decía buen dato. ¿Qué tendencia espera o qué cabe esperar de aquí en adelante?
Pues, insisto, es que este segundo trimestre tira el turismo, tira la restauración, tira la hostelería, tiran las residencias, suele ser un trimestre muy bueno. Entonces, y eso se completará pues con septiembre, con agosto, septiembre y octubre, ¿no? Porque suele ser así. Lo que tenemos que saber es qué parte es estacional y qué parte no es estacional, porque, insistimos, seguimos generando empleo que depende de la estacionalidad. Hay vacaciones, hay turismo, eso tira, pero tenemos que ver, en este caso, por ejemplo, Aragón, pues el paro ha subido. ¿Qué ha pasado con la industria? ¿Qué ha pasado con los servicios? Claro, todos los servicios que dependen, por ejemplo, de educación, de jóvenes, de niños, de colonias, pues de profesores, pues todo eso hasta septiembre no se vuelven a contratar. Entonces, el tema es poder tener una economía mucho más reindustrializada y que no estemos dependiendo constantemente de la estacionalidad. Viene el turismo, pues nos va muy bien, hace calor, nos va muy bien, nieva, nos va muy bien. El resto del año, pues nos va mal. Ese es un poco el problema y es lo que estamos siempre diciendo desde CEPIME. Tenemos que trabajar por el crecimiento y la consolidación de las micropymes para que se conviertan en pequeñas y las pequeñas en medianas, y tenemos que buscar ese empleo de calidad y que no dependa de los factores externos como son factores estacionales. María Jesús Lorente, presidenta de CEPIME en Aragón, muchísimas gracias por este rapidísimo análisis. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. Y seguimos completando ese análisis, lo hacemos ahora sumando una nueva voz. Saludamos a esta hora a Carmelo Asensio, secretario de Empleo de Comisiones Obreras. Señor Asensio, buenos días. Hola, muy buenos días. La pregunta es la misma. ¿Cuál es la lectura que hacen de estos datos que acaban de salir el horno hace apenas unos minutos? Bueno, pues la lectura en principio no es positiva en la medida de que crece el paro en el segundo trimestre. También es cierto que habría que desestacionalizar estos datos y tener en cuenta que los segundos trimestres del año suelen ser trimestres no muy favorables para el empleo. Aún así, estamos hablando de que tenemos 55.800 parados y paradas en Aragón, que es una cifra que prácticamente no conocíamos desde hace 16-17 años. Son parámetros similares a los que había antes de la gran recesión de 2008. Y luego también es cierto que Aragón es la cuarta comunidad que menos tasa de paro tiene, con un 8,25%, lo cual también es un dato positivo, ¿vale? Aún así, yo creo que no tenemos que ser conformistas con estos datos y creo que hay aspectos que se están empezando a cronificar y que nos parecen graves. Sobre todo, por ejemplo, es las brechas de género que existen en materia de empleo, que hay una brecha de género muy clara tanto en la tasa de actividad como en la tasa de paro. Si analizamos la tasa de actividad de hombres y mujeres, veremos que en este caso la tasa de actividad de las mujeres es 10 puntos por debajo de la de los hombres, y en el paro pasa justamente lo contrario. El paro femenino se sitúa unos 4 puntos por encima de la tasa de paro masculina. Por lo tanto, son aspectos que tenemos que analizar. Al igual que el parado de larga duración. De cada 10 personas que hay desempleadas en Aragón, 4 llevan más de un año en desempleo. Y esto es especialmente grave porque cada vez son personas que tienen más difícil su acceso al mundo del trabajo. Pues completo y rápido análisis. Carmelo Asensio, secretario de Empleo de Comisiones Obreras en Aragón. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días. Buenos días. Rapidísimo el análisis. Voy con Carlos. ¿Qué lectura haces de los datos que acabamos de conocer? Pues siempre que sube el empleo es un dato positivo. Luego se puede hacer todas las matizaciones, todas las explicaciones que se quieran. Por ejemplo, el tema de que el segundo trimestre, con la industria fundamental de este país, que es el turismo, crece de una forma exponencial y, por tanto, se crean empleos que en todo caso son eventuales, como siempre, pero son empleos. Y esto es siempre de agradecer. Me sorprende bastante la diferencia entre lo que es la media española y la media del desempleo en Aragón. No parece que sea una cifra buena, según además decía el representante de Comisiones Obreras. Habría que hacérselo ver, porque no resulta explicable que mientras crece en el resto de España el empleo, en Aragón disminuya, y que además haya un empleo cronificado, desestabilizado, que nunca parece que pueda salir de ese estado de postración. Es un dato bueno y habrá que verlo en comparación con lo que pueda ser el próximo trimestre, que no será tan bueno, evidentemente.
Bueno, yo creo que sobre todo en este caso hay que tener en cuenta que la Semana Santa fue en marzo, con lo cual todo lo que tiene que ver con el esquí, que para nuestra comunidad autónoma, pues todo lo que es deporte de nieve, sobre todo en Huesca y en Teruel, tiene una importancia grande, pues finalizó con la Semana Santa. Además que este año hay que recordar que sobre todo la parte de noviembre y diciembre no hubo casi nieve, se tardó mucho en abrir y se focalizó muchísimo en ese tiempo y enseguida ya empezó a hacer calor. Entonces yo creo que eso es una parte importante que puede explicar ese incremento de 1.900 personas. Al final son datos muy generales que tenemos todavía, que no hemos podido analizar bien ese crecimiento. Aragón siempre ha estado dentro de las mejores comunidades de España, y quitando Baleares, que sí que es una cosa diferente por toda la parte de turismo que tiene durante todo el año, pues está claro que siempre los mejores datos del país son el País Vasco, Navarra y Aragón. Vamos de un sitio a otro, pero más o menos siempre estamos ahí entre los cuartos, los quintos de España, y es lo que tiene de diferencia entre el norte y el sur, ¿no? Es la zona más industrializada, y por eso, pues bueno, cuando la situación económica es estable en la parte industrial, pues a las comunidades más industrializadas nos va mejor. Por eso esa diferencia de puntos respecto a lo nacional. Y sobre todo, también hacían referencia al paro juvenil. Yo lo que quiero destacar es que, a pesar de que en Aragón tenemos 55.800 parados, es que es realmente difícil encontrar gente que quiera trabajar. Es que es una contradicción. A nivel de las empresas es que nos vemos, de verdad, para según qué tipo de profesiones, es que nos vemos pues muy lastrados porque no conseguimos gente que quiera venir a trabajar. Y uno de los grandes problemas que hay hoy en día también es que la mayoría de nosotros, sí, a nivel industrial estamos situados en los polígonos industriales a las afueras de la ciudad y no hay movilidad pública que llegue hasta ellos. La mayoría de la gente joven hoy en día ya no tiene el carnet de conducir, con lo cual no tienen posibilidades de venir a trabajar, así que directamente ya no pueden acudir a según qué sistemas de empleo, porque es que no van a pasar las pruebas iniciales. Comentaba María Jesús Lorente que era un trimestre históricamente positivo, y Carmelo Asensio que era un trimestre históricamente negativo. Bueno, al final hay que mirar los datos históricos y comprobarlos. Yo creo que las cifras son evidentemente positivas, ¿no? Y además marca una tendencia en el conjunto de España, quiero decir, una tendencia muy positiva desde hace mucho tiempo. Es verdad que el mercado laboral español adolece de una gran estacionalidad y que creo que hay que trabajar en ese sentido, pero también es verdad que estos datos no son, creo que sean fruto solo de esa estacionalidad, porque la tendencia positiva del mercado laboral español viene de muy atrás, y estamos en cifras récords de ocupados, y estamos también en cifras récords en los dos mayores problemas que tiene el mercado laboral, que son el empleo femenino y el empleo entre los jóvenes. Nunca ha habido tantos jóvenes trabajando en España, nunca ha habido tantas mujeres trabajando en España. Aún así con eso, como decía María Jesús Lorente, estamos a la cola de Europa, sobre todo en el tema de los jóvenes. Es decir, están trabajando muchos más jóvenes que antes, pero somos de los países europeos en los que menos jóvenes trabajan. Esto indica, para empezar, de dónde veníamos, ¿no? Que veníamos de unas cifras malísimas, sobre todo en el tema de los jóvenes. Y luego, aunque las cifras sean buenas y aunque España macroeconómicamente, objetivamente vaya bien, y lo dicen diferentes instituciones como el Banco de España, la OCDE, etcétera, al final los ciudadanos, las ciudadanas, tenemos un problema, y es que cuando vamos a alquilar un piso, pues son unas cifras y unos precios inasequibles. Cuando vamos al supermercado, los precios también son altísimos. Entonces, por muy bien que vaya al mercado laboral, por muy bien o por mucho que estén subiendo los salarios, que están subiendo tanto el mínimo interprofesional como los que se firman a través de diferentes convenios, si después no podemos alquilar una casa o no podemos ir al supermercado, pues tenemos un enorme problema. Creo que es ahí donde debería intervenir el gobierno y actuar el gobierno y tomar medidas, porque si no, pues de poco va a servir que el mercado laboral vaya tan bien. Es que uno de los problemas principales que hay, que es el que ningún gobierno de ningún color se atreve a intentar paralizar, es el 33% de economía sumergida que tenemos en España. Uh-huh. Esa economía sumergida, mientras la gente siga teniendo subsidios y tenga la economía sumergida, es muy difícil que vaya realmente a un empleo oficial, a un trabajo no sumergido. Y luchar contra eso es prácticamente imposible, porque cuando viene la gente a las entrevistas de trabajo te dice, no, si yo por lo que me vas a pagar, si me parece bien el sueldo, pero es que cobro lo mismo, y encima, claro, como no lo tienen que declarar porque no existe,
siguen manteniendo según qué tipo de subsidios. Además, tienen gratis un montón de cosas para desempleados, que el que cobra 1.100, 1.200 euros no lo tiene gratis y tiene que pagarse entradas para ver cualquier tipo de ocio. Para el autobús no tienen las mismas ventajas que tiene, y es un verdadero problema en España. O sea, tener un 33% de economía sumergida, pues nos lo tenemos que hacer mirar, porque es que lo de que verdad acabas es que de eso decir, modifica sí, muchísimo todos los datos macroeconómicos de los que queramos hablar. Perdón, es que lo que acabas de decir me parece extraordinariamente importante. Es decir, los especialistas, los empresarios, dicen que hay trabajo, pero hay paro, y es una contradicción en sí misma. Lo habéis dicho hace un momentito y yo me asumo a ello. Es decir, hay gente que no quiere trabajar, o porque está en la economía sumergida o porque no es suficientemente atractivo para él los puestos que se le ofrecen. Pero lo que yo le digo a los empresarios, lo que le estoy oyendo a los funcionarios incluso del Estado, es que se está produciendo una apertura del mercado como nunca la ha habido, y sin embargo hay gente que no quiere acceder a ese mercado. Eso es lo que yo decía, que al margen de los datos, que vuelvo a repetir, siempre que se crea un empleo más, nos tenemos que felicitar. Eso absolutamente, pero tenemos que decirlo, son empleos eventuales de una principal industria, que es la industria del turismo en España. Hablabas de la nieve, otros hablarán de las playas, y es exactamente esto. Pero a mí me parece muy importante recalcar lo del 33% de la economía sumergida, y además la resistencia de mucha gente a incorporarse al mercado laboral. Por un lado está la economía sumergida, que evidentemente hay que vigilarla y que habría que reducirla, pero creo que tampoco se puede demonizar esos subsidios o esas ayudas. Yo no creo que en España nadie viva de las paguitas, como dicen algunos, porque es que no le dan para vivir, porque con los precios que tenemos, y lo he dicho antes, de la vivienda, de la alimentación, no puedes vivir de una paguita o de un subsidio. Entonces tampoco vayamos a demonizar eso, porque necesitamos ayudar a esas personas que no tienen cabida en el mercado laboral, no porque no quieran, sino porque no tienen cabida, a que sigan subsistiendo de una manera digna. Sí, el problema no es el que subsiste con eso que lo necesita. El problema es el abuso. Como en todas las cosas, al final el problema es el abuso. Y cuando el abuso es pero el abuso no creo que sea generalizado. Habrá algún caso de abuso. Un 33% no digo que no. Es mucho, Óscar. No, pero es que una cosa es la economía sumergida y otra cosa es que la gente viva de esos subsidios o de esas paguitas, que son dos cosas distintas. Es lo que, pues por eso es lo que el quiero abuso decir. de esa cuota o de ese subsidio, o sea, el abuso de poder mantener de otra forma, que es en parte lo que se ve, es decir, que haya 55.800 parados en Aragón cuando se está demandando ese empleo, es que no tiene mucho sentido, porque tú puede que no sea el trabajo de tu vida, pero todo el mundo ha empezado de una forma y ha ido haciendo carrera y ha ido mejorando. Ahora es muy sencillo cambiarte de empresa. La gente joven ya no es como antes, que tú entrabas en un sitio y te quedabas ahí para toda la vida. No, pero hemos empezado, todo el mundo hemos empezado generalmente pues desde abajo y creciendo dentro de tu propia empresa o desde otros sitios, y eso ahora es que es prácticamente a lo mejor también hay que pedir a las empresas que mejoren sus condiciones laborales y sus ofertas laborales. Nosotros trabajamos, yo te lo digo, ya no hablo y como ya sé que es tu terreno, o sea, que no me voy a meter en eso. Nosotros trabajamos solamente de mañana.Nosotros tenemos un turno de 6 a 2 y de 7 a 3. De lunes a viernes. Sí. Pagamos religiosamente todo. Ejemplos buenos hay. El 60% de mi plantilla es extranjera. Y malos también, hace años claro. que fuera de administración no puedo contratar un En cualquier español. caso, a lo que iba es que no se vive de los subsidios en este país, no se puede vivir de los subsidios, por lo tanto, demonizarlos o decir que habría que acabar con ellos para que la gente trabaje, no, porque no, la gente no trabaja porque tenga un subsidio y diga, como tengo esto ya no trabajo. O sea, vamos a ver, yo creo que no hay que demonizar nada. En la vida no hay que demonizar casi nada. Bueno, algunas cosas sí, Carlos. Bueno, yo lo digo de forma general y no me voy a meter en ese jardín de cactus. Lo que sí que digo es una cosa, que mientras haya subsidios no hay mercado libre de trabajo, porque la gente prefiere vivir de una cosa que la tienen asegurada a una cosa que puede ser eventual. Antes, si pudieran vivir de los subsidios, pero es que no se puede vivir de los subsidios. Sí, estoy conforme con ello. Te digo, antes hablábamos de que la colonización esta eólica que vamos a sufrir en el Maestrazgo, lo que van a crear son empleos eventuales, pero igual que en la hostelería.
igual que en la hostelería o en la nieve, de la que estabais hablando en noviembre y en diciembre en Aragón. Son empleos eventuales, por cuanto deja de nevar, ese empleo no existe. Es decir, que la industria fundamental en España, que es el turismo, está produciendo ese tipo de empleos, y a eso nos tenemos que acostumbrar, o mejor dicho, nos hemos acostumbrado siempre. Pero vuelvo a repetir, y no es cosa mía, es verdad que no es cosa mía. Aquí hay una queja general, y ya no de empresarios, de la COE, de las CEPIMES pequeñas, etcétera, no, ya, sino de los técnicos de empleo, que dicen: aquí hay empleo, pero hay gente que no se quiere emplear. Y esto es una contradicción en sí misma que es muy grave. 9:25, vamos terminando ya, nos quedan poquitos minutos para llegar hasta y media y cerrar esta tertulia, pero no quiero terminar sin pues recordar que ayer tuvo lugar un día señalado, o al menos muy esperado, tras más de 5 años y medio en funciones por el bloqueo político. Ha comenzado una nueva etapa del Consejo General del Poder Judicial. Los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces ya han jurado prometido su cargo. Queda pendiente elegir un nuevo presidente o presidenta. Se decidirá en una reunión del próximo martes. Parecía que este día no iba a llegar, llegó. No sé si esperabais que por fin llegase este desbloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué esperáis a partir de ahora sobre los nombres que se barajan para esa nueva presidencia? Óscar. Bueno, yo tenía pocas esperanzas de que llegara. Han sido 6 años de bloqueo del Partido Popular del Consejo General del Poder Judicial, y creo que la jugada le ha salido perfecta al Partido Popular. Yo entiendo que estén contentos, pero claro, son 6 años bloqueándolo, 6 años que tiene que haber habido una mayoría progresista en el Consejo General del Poder Judicial. Podemos discutir el modo de elección y la politización de la justicia, pero es el sistema actual. 6 años después de esto, sin ninguna consecuencia política o electoral, ni por supuesto penal, se avienen a desbloquearlo, y encima consiguen un equilibrio de fuerzas en el Consejo General del Poder Judicial. Bueno, la jugada por el Partido Popular es maestra. Lo que no entiendo es que el PSOE estén tan contentos, sinceramente. María. Bueno, es una jugada maestra que viene de que el Partido Popular, en el sistema actual, al que yo reprendo y que no me gusta para nada, en el sistema actual es así. El Partido Popular, hay que recordar que ganó las elecciones hace un año, y entonces en esta situación hay un traslado de una mayoría a otra. El Partido Popular tenía que haberlo renovado hace 6 años, y es que el PP hace esto siempre. Cada vez que le toca renovarlo porque no gobiernan, lo bloquea. Si lo hace siempre. Pero si cada vez que se iba a renovar, yo de verdad no quiero entrar en esa discusión, pero si cada vez que se iba a renovar el Partido Socialista hacía una fechoría. Eso no es absolutamente cierto. Pero bueno, el Partido Popular cada vez ponía una excusa más pintoresca para no renovarlo. Podríamos hacer historia, pero no, lo que quiero hacer ahora es actualidad. Y os voy a dar un nombre que me parece que es el que puede ser de consenso tanto para el Partido Socialista como para el Partido Popular dentro del nuevo Consejo. Es una magistrada de lo contencioso administrativo que estuvo a punto ya de ser nominada en otra ocasión, que se llama Pilar Teso. Cierra, María. Yo sobre todo creo que hay que felicitarse porque por fin tenemos ya formado ya el tribunal, y sobre todo porque esto lo que va a hacer es que va a desbloquear todas las situaciones judiciales que hay en España, todas aquellas vacantes que se han quedado, que no se podían porque no se podían nombrar nuevos jueces porque estaban sin poder hacer nada por como marcaba la ley. O sea, que por fin han llegado a un acuerdo y por fin va a haber ese desbloqueo a nivel de toda España, que yo creo que es lo mejor. Que ha pasado casi con las últimas noticias desapercibido, porque realmente llevábamos mucho tiempo hablando y realmente ha llegado casi sin que haya sido noticia de primera página. Pero bueno, yo creo que lo importante es que el desbloqueo que va a haber, y que a partir de ahora, a pesar de que venga el parón de agosto, yo entiendo que estando recién nombrados, ese parón va a ser el mínimo y que van a ponerse las pilas y a trabajar. Pues cerramos esta tertulia, pero antes, información de última hora. La Guardia Civil informa de 2 sucesos sucedidos en las últimas horas. Un varón de 55 años, vecino de Valencia, ha fallecido tras sufrir un accidente mientras estaba haciendo rappel en el barranco de Eriste, en el término municipal de Sahún. El Grem de Benasque, la unidad aérea y un médico del 061 se trasladaron hasta la zona, pero sus lesiones eran incompatibles con la vida. Un fallecido, este varón de 55 años, vecino de Valencia. También
Otro hombre de Vizcaya, de 36 años, falleció cuando sufrió un accidente en parapente en la zona de Castejón de Sos. También se activó el GREIN de Benasque, la unidad aérea de esta localidad, y los equipos sanitarios del 061. 2 nuevos fallecidos en accidentes de montaña. Está siendo un verano negro y la Guardia Civil nos informa ahora del balance que deja esta jornada de ayer. 9 y casi 30 minutos, banda sonora, y cerramos esta tertulia de viernes. The whispers in the morning of lovers sleeping tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your and feel each move you make. Your voice is warm and tender, a love that I could. Y cierra esta tertulia de viernes María López, que ha elegido qué y por qué. Bueno, pues esta canción se llama The Power of the Dream, el poder de los sueños. Es de Celine Dion y es con la que se inauguraron unos Juegos Olímpicos, que hoy es el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, aunque ya han jugado parte de nuestras selecciones. Yo creo que hoy todo el país, otra vez, cuando hay un evento deportivo, nos volvemos a unir como no hacemos con cualquier otra cosa. Solamente el deporte nos une así. Muchísima gente joven también, que son deportistas, estarán pensando si ellos pueden ser los protagonistas dentro de 4 años. Y también quería tener un pequeño recuerdo a Inés Ayala, porque yo creo que su sueño fue Europa. Yo creo que ha sido una de las mejores políticas que hemos tenido, no solamente como mujer, sino como persona dedicada a la política que hemos tenido en esta comunidad autónoma en los últimos años, que realmente se creyó Europa y que trajo muchísima información y apoyó muchísimo a todo el mundo, a todos los sectores, para poder sacar esas ventajas que nos daba Europa. Y bueno, pues ayer nos dejaba después de una larga enfermedad, así que también va por ella. ¿Qué te cuentan los oyentes en el 608-578-412? Además de esos mensajes del tiempo a la carta que ya están llegando. Una selección muy concreta, el de una persona que dice, se llama Esther, dice sí, efectivamente, hoy es el día en que arrancan los Juegos Olímpicos, pero hoy además es este día. Buenos días, soy Esther. Además de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, hoy es el día de los abuelos. Así que, como yaya que soy, felicito a todos los abuelos y abuelas de España, del mundo, y que nos hacen muy, muy, muy felices. Adiós. Mira, a las Anas y a los Joaquines ya hemos felicitado aquí a Ana. Es verdad, es verdad. Ana Sánchez Borroyo es su santo hoy, la felicitamos. Bonito mensaje, Inara. Bonito mensaje, el que tenga abuelos y abuelas, que los disfrute, que los exprima mucho sentimentalmente hablando. Pues mira, yo le mando un besico a mi yaya Esperanza, que seguro que también está para ella. Está por ahí. Óscar, María, Carlos, gracias por haber estado con nosotros y feliz fin de semana. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Adiós, adiós. Adiós. Buenos días, Aragón. Sigue los partidos de pretemporada de los equipos aragoneses en Aragón Radio. Este sábado, a partir de las 7 de la tarde, Sociedad Deportiva Tarazona, Real Zaragoza, con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés.
8:33 de la mañana, recién llegado, vaya mañana de trabajo está llevando Javier Cebolla, ya está aquí en los estudios de la radio de nuevo. Buenos días. Buenos días, oye, como todas las mañanas estoy sin parar. Bueno, pero hoy como hemos mirado los Juegos Olímpicos, sí, también, ¿no? también. Ya sabemos hemos que añadido un pasito más, sí. Que es día de mucho trabajo en el ámbito deportivo y en el Real Zaragoza tienen tela que cortar. Sigue muy agitado el mercado de fichajes. Así es, porque ya sabes que esto también cambia cada poco tiempo. Ayer contábamos que todo estaba muy encaminado y esto sí que ya no va a cambiar. El acuerdo entre el Real Zaragoza y el Girona para la venta de Alejandro Francés no se ha entrenado ya esta mañana junto al resto de la plantilla zaragocista. La operación va a rondar los 3,5 millones de euros más unas variables asequibles con las que se van a superar los 4 millones. El acuerdo es total entre ambas partes a falta pues de que se haga oficial. También está cerca de producirse la salida de Mikel Mesa rumbo al Tenerife. Esta mañana no ha entrenado con el resto de los compañeros, pero sí ha estado en la ciudad deportiva. Ayer se acercaron bastante las posturas entre el Club Maño y el conjunto canario y todo hace indicar que el futbolista finalmente va a cumplir su voluntad de regresar a su tierra a cambio de una cantidad pues cercana a la que solicitaba el Real Zaragoza. Además, también está encarrilada la marcha de Sinan Bakis. En este caso sí que ha estado esta mañana entrenando con el equipo. En este caso se va a ir a Ankaraguyu de la segunda división turca y en el apartado de llegadas se espera que en las próximas horas se haga oficial la de Keidi Bare al equipo zaragocista, un centrocampista albanés de 26 años que va a firmar por 3 temporadas. Está movido el mercado de fichajes, ese trabajo sigue y los Juegos Olímpicos que ya decíamos se inauguran esta tarde, pero ya nos dejaron ayer el triunfo, la victoria de la selección femenina de fútbol de Salma Parayuelo. Así es, empezaba con victorias dando dura en estos Juegos ante el combinado japonés, ante Japón 2-1 y la futbolista aragonesa Salma Parayuelo disputaba los 90 minutos en su debut en unos Juegos Olímpicos. Sufrieron más de la cuenta, eso sí, las campeonas del mundo que ya tienen los 3 primeros puntos en la fase de grupos. El partido dejaba contentas a las jugadoras, como reconocía la primera de las goleadoras, Aitana Bonmatí. Bien, yo creo que es el mejor partido que hemos jugado de los que venimos jugando últimamente, pero obviamente nuestra exigencia es máxima. Vamos a analizar los errores, ver en qué podemos mejorar, porque aquí cualquier detalle te deja fuera, ¿no? Así que nada, exigentes 100% como siempre vamos y a por el siguiente partido, por las nigerianas. Eso es, se presenta a Nigeria, es el próximo partido el domingo y peor le fueron las cosas ayer a la selección femenina de balonmano. Las guerreras comienzan su andadura con una contundente derrota, 18-29 frente a Brasil. El próximo partido de la fase de grupos va a ser también el domingo ante Angola con la obligación de llevarse el triunfo. Y para hoy, ceremonia de inauguración, como previa a un fin de semana en el que compiten varios de nuestros aragoneses. Eso es, a las 7:30 es la ceremonia, pistoletazo de salida ya, todos los días llenos de deportes. Mañana sábado se estrenan 2 aragoneses en estos Juegos. Luis Domínguez en natación en la serie del 4%, en torno a las 10 menos cuarto de la noche. Mucho antes, a las 11 de la mañana, debutará Jaime Pradilla en el primer partido de la fase de grupos ante Australia. También debuta este fin de semana Esther Briz, lo hace el domingo 28 en la primera prueba de 2 sin timonel junto a su pareja de remo, junto a Inacid. Hay expectativas altas de medalla con Esther Briz, pero van a tener, eso sí, que dar importantes paradas para conseguirlo porque hay mucha competencia. La escuchamos. Yo soy plenamente consciente de que un oro olímpico se reparten muy pocos cada año, pero también soy muy consciente del trabajo que hemos hecho, soy muy fiel a mis sensaciones, o sea, más que aparte que las velocidades que estamos dando son buenas, las sensaciones que yo tengo son muy buenas y bueno, confío en mi calidad de remera, de decir si estas sensaciones son buenas es porque esto va en muy buena dirección. Y también el domingo jugará Begoña García, que disputa el primer partido con la selección de hockey hierba ante Gran Bretaña a la 1:15 de la tarde, y segundo partido para Salma Parayuelo con la selección de fútbol, como decíamos, contra Nigeria a las 7 de la tarde. Pues lo seguiremos de cerca, pero no solo vamos a mirar a París, porque aquí en Aragón tenemos una cita importantísima. Esta tarde comienza una nueva edición de la Baja Aragón. Eso es, en torno a las 3 está previsto que comience la Baja Aragón con la etapa prólogo. Regresa una de las pruebas del motor más importantes de nuestra comunidad. En esta ocasión se mantienen estos 3 días de competición, hoy dedicada al prólogo para coches y motos. Servirá de aperitivo para las posteriores 2 jornadas de competición de mañana, sábado y el domingo, con 522 kilómetros cronometrados y con nuevos puntos en el recorrido. Escuchamos al director de recorridos de la Baja Aragón, a Javier Vicente. Pues de todo el recorrido que quería hacer, pues bueno, solamente va a haber en uno de los tramos habrá unos 85-80 kilómetros nuevos distintos al año pasado y en el otro tramo unos 70-80. El recorrido va a ser un recorrido, pues bueno, como creo yo que tiene que ser en la Baja, un recorrido duro, zonas como siempre, un poquito muy rápidas, otras lentas,
Va a haber zonas de planas, va a haber zonas de montaña, va a haber un poco de todo. Yo creo que a los pilotos les va a gustar. Y uno de los grandes alicientes en esta Baja Aragón, en esta edición, es que ha vuelto a batir el récord de equipos inscritos en la prueba. Van a ser algo más de 270 equipos repartidos en todas las categorías que hay en la prueba a lo largo de los 522 kilómetros cronometrados que atravesarán 35 municipios de la comarca del Jiloca y también de Teruel. El verano nos trae descanso a los compañeros de deportes. Ya sabes, Eurocopa, Juegos Olímpicos y ya pretemporadas de todo el mundo. Nada, hay que seguir todo esto. Javier Cebolla, muchísimas gracias. Adiós. Luismi Pérez, ¿estás por ahí? Buenos días. Buenos días, Esperanza. Después del como una ola de la semana pasada, esta semana has venido con un cambio de estilo importante, ¿eh? Sí, un poquito de dance, aunque esta canción, la original, sea un poquito más tranquilita, pero estos remixes que se llevan tanto y sobre todo ahora en verano, de este Summertime Sadness, esa tristeza veraniega, que básicamente la tristeza viene durante el mediodía y la tarde, que las calles están completamente desiertas, claro, porque, vamos, no hay vivo que pueda estar en la calle tranquilamente. Por tanto, compadecemos desde aquí a la gente del campo, gente que trabaja al raso, porque el calor ha sido evidente, sigue siéndolo y lo va a seguir siendo. Y por si fuera poco, Esperanza, la previsión nos da que entre el domingo y el martes de la semana que viene probablemente tengamos una ola de calor en Aragón. Otra más. Sí, la segunda o técnicamente sería la primera. Es lo que os comentaba la semana pasada. Sí, porque cuando hablamos de ola de calor o no, se tiene que decir a posteriori. Porque, claro, las olas de calor tienen unos umbrales. Básicamente son 3 días o más de una temperatura muy elevada que como mínimo se dé en el 10% del territorio español. Y eso hay que decir que lo marca la Agencia Estatal de Meteorología. ¿Qué pasa? Que a priori los mapas del tiempo pueden darte, imagínate, yo qué sé, 47 grados en Zaragoza durante 4 días seguidos. Pero a lo mejor cuando va llegando el día en concreto, pues un día se nubla, otro hay tormenta, otro no gira el viento a sur, sino que es de cierzo y es más fresco, y no se llega a esos 47. Por tanto, habrá que hacer la foto finish la semana que viene. Pero a priori tendremos una ola de calor la semana que viene, sí. Venga, pues lo contaremos. Enseguida te pido, Luismi, muy brevemente, porque ya lo hemos venido contando, fin de semana, el tiempo para hoy, para el fin de semana, pero antes, Ainara, vamos a recordar a nuestros oyentes los canales de participación para que puedan hacer sus peticiones a Luismi. Como le decís, Javier de Sola y tú, el Fast Pass, para pasarte a todo el mundo por encima y llegar directamente, además, máximo 10 artículos, sí, a hablar con Luis Miguel Pérez en riguroso directo. 900 44 10 20. Si no te va bien ahora mismo llamar, no pasa nada, el WhatsApp está activo, bien en audio, bien escrito, en el 608 578 412. Más facilidades imposibles, solo tienes que llamar, le dices: hola Luismi, buenos días, me voy a la playa, y a partir de ahí él te dice lo que tienes que echar en la maleta. Dicho esto, repaso rápido. Tiene que quedar claro una cosa, amigas, que las previsiones se hacen en base a la experiencia y al buen hacer nuestro, y no mirando la aplicación. Que hay gente que me dice, claro, tú te miras, cuando te piden una previsión, te miras lo que dice el simbolito de, yo que sé, de Maluenda, y lo sueltas. Pues no,
hay que saber dónde está Maluenda, qué tipo de clima tiene y qué tipo de tiempo tendrá este fin de semana en este caso. Esperanza sabe dónde está Maluenda. Sí, sí. Yo creo que sí. Conozco. Luismi, brevemente, titulares y Venga. Vamos ya con las peticiones y con alguna otra pregunta que tenemos para hacerte. Tiempo para hoy y para el fin de semana. Calor igual que ayer, hoy. Mañana igual que hoy, por tanto igual que el jueves. Parece un trabalenguas esto. Pero el domingo más calor. El domingo ya estaremos en los 40 grados a la sombra. En casi todo el Ebro, por tanto en Zaragoza mismo. Lluvias pocas. Esta mañana esas gotitas que todavía caían hace poco rato en el este de Teruel. Esta tarde sí que habrá algunas tormentas en la Ibérica, las más fuertes en el Moncayo y esta próxima noche entre las Cinco Villas y la Jacetania. Y el fin de semana pocas tormentas, aunque mañana a última hora, pegaditos al Moncayo o a las Cinco Villas, ya casi en Navarra, tendremos nuevas tamborradas. Pues con eso nos quedamos. Recordamos 944 1020 si quieren llamar por teléfono, 608 578 412 si quieren hacernos llegar sus mensajes. Vamos a lanzar algunos, los primeros de la cola y luego le hacemos alguna pregunta que tenemos ahí en la recámara para Luismi. Empezamos pues con Víctor Ciprés, que nos pide el tiempo para Salou la semana que viene, miércoles, jueves y viernes. Además dice, gracias por hacerme compañía todos los días en la furgoneta y que hacemos un muy buen programa, Esperanza. Muchas gracias, Víctor, por escucharnos y acompañarnos. Luismi, ¿qué le contamos a Víctor? Gracias, Víctor, por la confianza y venga, te vamos a poner tiempo tranquilo para ir allá a la playa. El miércoles mucho calor y mucho bochorno, o sea que 33, 34 grados por la tarde y con bochorno, eso es mucha sensación de calor, pero vamos, hay una buena playa allí, ¿cómo no? Y parece ser que el jueves y sobre todo el viernes se nublará por las mañanas, pero nubes de bochorno, no nubes que vayan a dejar lluvia. El mar a 27 grados, vamos, meter el pie en el agua y no saber si estás en Salou o si estás en Cuba. Me ha gustado, Luismi, lo de te vamos a poner el tiempo, no lo ponemos nosotros, ¿eh? Nosotros contamos lo que viene. ¿Alguna petición, sí, alguna petición más? Venga, Lucía. Antonio dice, aquí mi termómetro 28 grados, me dice, pero te pregunto qué tiempo hará en Bolonia, en Italia, del sábado al martes, que su hijo está allí. Dice que no sé qué se le habrá perdido con lo bien que estamos en Zaragoza. Bueno. Sí, de hecho, con el calor que hace en Aragón y se va a otro sitio en el que van a tener otra tostadora. Porque todo lo que es el centro y norte de Italia, en este caso en Bolonia, pues también tendrá esa burbuja cálida. Para que nos hagamos una idea, desde el sábado que nos comenta Antonio hasta el martes, miércoles de la semana que viene, el calor va a ser evidente desde Portugal hasta Grecia. Casi que no va a haber ningún sitio de todos esos países en los que el tiempo se ha revuelto, en el que vaya a ser frío. Todo lo contrario, en Bolonia, además es un sitio de interior, parece que entre el martes y el miércoles va a hacer mucho calor. Que lo tengan en cuenta. Más mensajes. Ahora mismo nos dice Ana, embarco en Barcelona hacia Mallorca mañana mismo. ¿Cómo va a estar el mar? Y ya que pregunto pues por el tiempo en Mallorca durante toda la semana y que hacemos muy buen programa. Hoy están todos de acuerdo. ¿Qué ha pasado? Pues es que les mandamos todo nuestro cariño a los oyentes, claro que sí, y el buen tiempo, Luismi. Pórtate porque pues si nos agradecen el programa y les decimos que mal tiempo, igual se arrepienten. Sí, no, ahí está. Buen tiempo, quizás en algún momento también sería que cayera un chaparrón por la tarde, que refrescara, pero vamos, eso de momento en Mallorca no va a pasar. Lo primero, ahora que están de viaje, pues el mar, un plato. La verdad es que es un plato el que hay ahora y el que va a haber este fin de semana. Todo el viaje va a ser de un mar como un espejo, eso significa que la navegación será perfecta. Y en Mallorca, pues toda la semana que viene no se espera lluvia y se espera mucho calor. Va a ser de los sitios del país en los que va a hacer más calor. Cerca de la playa lo que notarán es bochorno, pero se estará bien cerca del mar. En el momento que se vayan al interior, que supongo que harán pues alguna rutita, en el interior, yo qué sé, pues en Inca, en Manacor, de donde es Rafa Nadal, por ejemplo, pues allí mucho calor. Esa zona interior de Mallorca, quiero deciros que es de los sitios más calurosos de España. La gente tiene la percepción de que en Mallorca hace más fresquito porque está el mar, pero el interior de Mallorca es igual de caliente que Alcañiz, más o menos. O sea que eso se lo va a encontrar este fin de semana y la semana que viene allí nuestra compañera. Venga, pues ahí tenemos esa previsión para Ana. ¿Tenemos alguna más? Mira, Dani nos dice, buenos días, Luismi, ¿qué previsión tenemos para las 2 próximas semanas en... Ahora me arrepiento yo de haber elegido esta petición porque es un lugar francés que Ainara lo va a pronunciar mucho mejor que yo. Yo francés, lo que se dice francés, bueno, venga, va. Deletrea. En Luz Saint-Sauveur. Pirineo francés pegado a Ordesa.
Eso es sur de Francia. Y cómo no, es uno de los sitios, es mítico hacer una ruta en bicicleta por ahí, y es mítica también la etapa que hacen casi cada año en el Tour. En Le Tour. Pues bien. Estamos de un internacional que aún vale. Sí. Como vaya algún francés, alguna francesa aquí, dirá, tienes el nivel menos A1. Bueno. Bien. Es verdad, no hemos podido perdonar antes. Bueno, ahí está, igual. Sobre todo eso. Las próximas 2 semanas, la primera será de calor. Va a hacer bastante calor también en el sur de Francia, casi toda la semana que viene. Por lo menos el lunes, el martes, el miércoles, bastante calor. Y sí que es muy probable que la segunda mitad de la semana que viene, o sea, a partir del jueves, llegue ya otra vez un poco de viento del norte, que allí lo que hace es que las mañanas, sobre todo, se nublen. Eso habrá que tenerlo en cuenta, que del calor extremo casi de primeros de semana pasarán una semana siguiente, a la siguiente parte de la semana, ahora os lo digo bien, de un ambiente más fresco. La semana siguiente, la primera ya entrada de agosto, nos queda muy lejos, pero visto desde ahora, no será de un calor demasiado destacable y sí que con algunas lloviznas muchos de esos días. Venga, pues Dani, gracias por la petición, perdón por la pronunciación. Lucía, vamos con más. Pues seguimos fuera de España, concretamente en Alemania, y nos vamos a Berlín. Quique nos pide el tiempo para Berlín la semana que viene, que tienen boda el sábado, concretamente. Toma ya. Menos mal que no fue, que la boda no es hace 3 semanas. Hubieran tenido allí un combo con la final de la Eurocopa. Pues en Berlín las borrascas van a pasar por allí. De hecho, hay que tener en cuenta que cuando en el ámbito mediterráneo, como hemos dicho antes, Italia, España, Portugal, Grecia, tienen calor, es que las borrascas se tienen que mover de los Alpes hacia arriba. Y por tanto, en Alemania muy posiblemente sí que quizás ¿me has dicho exactamente el día, Lucía? El sábado de la semana que viene. Sábado de la semana que viene. Queda mucho. Lógicamente quedan 8 días. Pero posiblemente a primeros de semana haga calor para volver a bajar la temperatura y lleguen algunos chaparrones justo a finales de la semana que viene. Parece ser que hacia el viernes es cuando puede llover más. Pero claro, hay que dejarlo esto muy en cuarentena, que nos quedan 8 días y allí es un tiempo muy variable, muy cambiante. En una hora cambia el tiempo de una forma muy evidente. Visto desde ahora, quizás les pueda llover en algún momento. Venga, nos vamos a Asturias, que también me parece un planazo. Sí. Bueno, nosotros nos vamos a ser realistas, se va Diana. De lunes a jueves, Asturias, no dice ningún punto en particular. ¿Vale? Nada, desde Cangas del Narcea hasta Llanes y desde el Puerto Tarna hasta Avilés, eso es de izquierda a derecha y de abajo a arriba, para que nos entendamos. Pues bastante tranquilidad y bastante calor. El lunes, el martes, bastante calor. Habrá una burbuja caliente en toda España que va a llegar también hasta el Cantábrico. Y digo también porque, por ejemplo, mañana va a llover en Asturias, en casi todo el Principado. Una lluvia de esa fina de invierno. Mañana, mientras en Zaragoza habrá 38 grados, en Oviedo quizás no lleguen ni a 20, para que nos hagamos una idea. Es otro mundo, son las 2 Españas que siempre digo. El domingo empezará a subir la temperatura, lunes, martes, bastante calor, más de 30 grados y sol. El jueves sí que es probable que cambie el tiempo de forma radical, o sea que vuelvan las nubes y que el ambiente se vuelva a enfriar. Para los mensajes que se están acumulando y por si alguien teme que no vaya a llegar a tiempo, 944 1020. Seguimos, Lucía. Pues nos venimos ya para Aragón. Sofía nos pide el tiempo desde esta tarde hasta el lunes en Alustante, justo junto a la Sierra de Albarracín. Sí. Pues esta tarde sí que habrá algún chubasco por esa zona. De hecho, todo el oeste de Teruel, Sierra de Albarracín, Jiloca y las cuencas mineras, o sea, en el centro de la provincia, tendrán esta tarde alguna tormenta. Quizás la misma población no llegue a llover y alrededor sí, o la palma se la lleven en el pueblo. Pero hay que tener en cuenta que esta tarde hay números de tormenta. Mañana difícilmente ya. El domingo y el lunes quizás no. El lunes por la noche, a última hora, sí que se nublará. Y lo que hay que decir en la Sierra de Albarracín, Teruel, que va a hacer mucho calor. El domingo y el lunes, mucho. La noche ni siquiera será suave. Por la noche hasta costará dormir, para que nos hagamos una idea, porque allí en cotas un poquito más elevadas es donde entrará ese aire más calentorro. Vamos con otra petición, la de Juan, que nos pregunta tiempo para la semana que viene en las Azores. A ver, las Azores son, si no recuerdo, 4 o 5 islas grandes y el tiempo también varía entre una y otra. Por tanto, supongo que pues irán a Terceira, entre otras de esas islas. La semana que viene, el lunes y el martes, parece ser que por allí se moverá una zona de algunos chaparrones. Por tanto, es bastante probable que o bien les pueda llover o que sobre todo no les haga mucho calor, visto desde ahora.
Y después, hacia el miércoles, jueves, viernes, lo más probable es que tengan un tiempo muy típico de allí, por tanto más ventoso y poco caluroso. En las Azores, mientras que en España hace mucho calor, en las Azores es que la temperatura baja. El famoso anticiclón de las Azores, allí trae viento del norte que arrastra todo el viento desde el Atlántico, por tanto llega húmedo y llega más bien fresco, porque el Atlántico está a poco más de 17-18 grados de temperatura. El tiempo en Salou este fin de semana. Recordamos. Sí, lo comentábamos hace un momentillo. Sí, eso te iba a decir, coincide el tiempo, ¿no? Se habrá enganchado un poquito más tarde, se lo recordamos. Pero sí, hemos comentado antes que era para la semana que viene, vale, ahora es diferente el periodo. Pues este fin de semana en Salou, una tranquilidad absoluta. El domingo por la mañana habrá nubes un poco así oscuras, que se conocen como estratos, que son nubes de bochorno, así de claro. No son nubes que persistan, el domingo a mediodía se habrán disipado y hará bastante calor. Y el lunes va a hacer, pero calor de órdago. Pues más calor a partir del lunes. Más peticiones, Lucía. Para Carmen, el tiempo mañana en Panticosa, que quiere hacer una excursión hasta Los Tibones. ¿Le recomiendas ir o no? Sí, totalmente. De hecho, por allí se escaparán de las tormentas. Caerán algunas ya de noche y, por tanto, supongo que ya no estarán haciendo travesía. Y caerán algunas tormentas de noche y además más al oeste, más muy pegaditos al Valle de Hecho, más o menos, lo que linda con Navarra. Allí por Zuriza. En Panticosa será difícil que llueva y lo que eso sí, les recomiendo que lleven bastante agua. Hay agua en el terreno y mucha, pero si pueden ir llevando hidratación porque el ambiente será seco y la temperatura mañana en Panticosa a cotas de 2.000 metros, mañana se va a llegar a 22 o 23 grados de temperatura, que es una temperatura elevada. Venga, pues damos tiempo. Si llega alguna llamada, si hay algún oyente que se anima, estarán en la piscina, estarán, en fin, los tenemos con las manos en la masa. Si alguno se anima a llamar a hacer esa petición rápida, 944 1020. Pero es que Ainara, Luismi, tenía una pregunta que hacer, te lo vamos retrasando y es que si no, no nos va a dar tiempo a respondérsela. A ver, Ainara. Curiosidades meteorológicas que tengo. Cuando oigo hablar en olas de calor de la previsión de temperaturas del día, en la última me ha llamado mucho la atención porque ya lo he visto en más ocasiones. De repente dan máxima en Zaragoza 38 grados, máxima en Benasque 36. Es muy desproporcionado porque en una ola de calor la diferencia térmica entre montaña y llano es tan poca. Básicamente por lo que se llama el colchón cálido. El colchón cálido. Me encantan estas cosas que nos trae Luismi. El colchón cálido, me lo voy a apuntar. Venga. Colchón cálido. Pensad que cuando llega una irrupción de aire caliente, cuando es frío, sobre todo el aire muy frío llega por la parte más alta. Y cuando pasan un par de días, ese aire frío se va al valle directamente. En el calor no. En el calor primero llega desde superficie, por tanto, pues a cota 200 en Zaragoza y a cota 1000, vamos a ponerle 1200 en Benasque, y después ese aire, el aire cálido, se va desplazando un poco hacia arriba y llega como una especie de lengüetazo de aire caliente, que suele ser así, a cotas entre los 1500 y los 3000 metros. Eso hace que las noches se hagan muy suaves en montaña y en las sierras, y que también las tardes caldeen hasta esos 35, 36, 37 grados, mientras que en el valle, por ejemplo en el Ebro, ya no se caldea más el aire y ya se quedan con sus 37, 38 que llevarán días atrás. Por tanto, sí que es verdad que cuando en Zaragoza y en Benasque tenemos las mismas temperaturas es por ese colchón cálido, que va un poquito más arriba, que os decía, de altura, pero el calor persiste más en Zaragoza porque al estar más elevados Benasque es como que están más ventilados. Y en el momento en el que cambia un poco la dirección del viento, empieza a arrastrar todo ese calor. Pues con esa explicación nos quedamos y 1 minuto tenemos para un oyente, para Luis, la última petición en el último minuto. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Quería ver la predicción para estos 3 últimos días de Valbona, Teruel, aquí en la comarca Guadalajara-Alambre. Sí, allí en el extremo sur de Teruel. Pues Luis, de momento empezó el cielo azul y acabó con tormentas. Sí. De hecho, a ver, estamos en uno de los sitios, lo hemos comentado alguna vez, pero por si no lo sabe, uno de los sitios de España en los que llueve más en verano que en el resto de estaciones. Es curioso, esa zona allí sudeste. Medio minuto tenemos para esa previsión, Luismi. La previsión es muy rápida, Luis. No se esperan tormentas este fin de semana, solo las gotitas que caían esta mañana, que se van a retirar. Y va a hacer calor. Mañana igual que hoy. Y el domingo más que mañana. Y los primeros días de la semana que viene, Luis, a buscar la sombra. Vale, gracias. Muchísimas gracias por la llamada, Luis. Muy buen fin de semana. Gracias, igualmente.
Teresa Cano llega con la Cadiera. Buenos días. Buenos días. Y menos de un minuto tengo para ti. Pues mira, nos van a dar consejos ahora en media horita si vamos a iniciar una reforma en casa, así que si os interesa podéis escucharlo. Tenemos concurso de los castillos, vamos a pisar París con una aragonesa que nos cuente cómo está el ambiente y vamos a estar en Valdemosa, que es un pueblo de Mallorca donde Michael Douglas ha celebrado su 80 cumpleaños. Pues ahí con todos los vecinos. Seguro que por algo ha elegido ese sitio. Aquí lo dejamos. Ainara, Lucía, Luismi, gracias y nos escuchamos de nuevo el lunes. Buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós. Buen fin de semana. Juan Álvarez en la técnica y Ana Sánchez Borroy en la edición. Adiós.